Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos otra vez para empezar ya con este patrón de Antonio Madrigal. En este vídeo vamos a empezar haciendo sus brazos, haremos también los pantalones y lo que nos dé tiempo del cuerpo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo los brazos, entonces con el tono de color piel que hayáis escogido, empezamos haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cuatro, 5 y 6. Ahora cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos la vuelta con un total de 6 puntos bajos. Y ahora vamos a cambiar ya al color de la camisa. Entonces el último punto de la vuelta número 4, que sería una disminución porque hemos hecho 6 disminuciones, así que la última disminución la vamos a cerrar con el color de la camisa. Y ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos, con el color de la camisa, desde la 5 hasta la 15. Al llegar a la vuelta número 15, ahí ya cortamos la hebra y ahora le vamos a colocar el limpiapipas. Voy a doblar un poquito la puntita para que quede aquí abajo. Dobláis la puntita para que no quede la parte esta que pincha, ¿vale? Para que quede así más suavecito. Y le metéis el limpiapipas dentro del brazo, despacito para que no se doble, porque si se dobla luego ya es muy difícil de meter. Ahí hasta el fondo, que haga tope. Y cortamos el resto pues, con unas tijeras. Ahí está. Y tenemos que hacer dos brazos iguales. Yo aquí ya tengo el otro. Ahora vamos a hacerle la vuelta de su camisa, el puño. Entonces seguimos con el color de la camisa. Y vamos a hacer un nudo deslizado y comenzamos haciendo 10 cadenas. 1, 2. Y luego nos regresamos por las cadenas haciendo 9 puntos bajos, uno en cada cadena. Al llegar al final hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Podéis cortar dejando algo de hebra larga para luego cosérselo alrededor. Y tenéis que hacer dos iguales, dos tiras como esta iguales, y se lo vamos a colocar justo donde está el cambio de color en su puño, como si fuese el puño de una camisa. Aquí alrededor se lo colocamos y ahí se lo vais cosiendo, uno para cada bracito. Así es como se quedan sus mangas ya con los puños colocados y ahora vamos a hacer el pantalón. Vamos a hacer primero el pantalón antes de hacer las piernas porque luego vamos a colocar el pantalón en las piernas del muñeco antes de unir sus piernas. Entonces por eso quiero que tengamos hecho el pantalón, así que no saltéis esta parte, ¿vale? Vamos a ir por orden para que luego os sea fácil de colocar el pantalón en el muñeco. Entonces con el color del pantalón, yo tengo aquí este marrón oscurito, vamos a empezar haciendo 16 cadenas. Y ahora estas cadenas las vamos a cerrar haciendo un círculo. Nos unimos aquí en el primer punto, en la primera cadena del otro lado. A ver si puedo, ahí. Podéis tejer en rondas o en espiral, es indiferente, lo que a vosotros más os guste, ¿vale? Yo voy a tejer en rondas. Y vamos a hacer desde la vuelta número 1, aquí todavía tenemos cadenas, así que aún tenemos que hacer la vuelta número 1. Desde la número 1 hasta la vuelta número 9, un punto en cada punto de los 16 que tenemos. Así que vamos a empezar haciendo puntos bajos alrededor. Esta sería la vuelta número 1, porque todavía no hemos hecho puntos en las cadenas. Ahí vamos haciendo 16 y seguimos así hasta la vuelta número 9. Al llegar a la vuelta número 9 hacemos una cadena y ya podéis cortar la hebra. No hace falta que dejéis hebra larga porque ya luego vamos a hacer otra pierna igual, ¿vale? Otro trocito igual que este y en el siguiente ya no vais a cortar la hebra porque ya vamos a unir. Entonces, pues lo dicho, vamos a hacer otro trocito igual y no cortéis la hebra. Aquí tengo ya las dos piernas del pantalón, la segunda tengo la hebra sin cortar y ahora para unir vamos a hacer dos cadenas
en esta pierna en la que estamos, 1 y 2. Y vamos a unir con la otra pierna en cualquiera de los puntos. Si habéis tejido en rondas como yo, dejad el nudito que se queda hacia adentro. Si habéis tejido en espiral, en cualquier punto lo podéis unir. Entonces nos unimos ahí y vamos a hacer los 16 puntos bajos que tiene la pierna. Vamos alrededor de la pierna haciendo 16 puntos. Una vez que tenemos los 16 puntos de la pierna, vamos a hacer 2 puntos bajos en las cadenas. En cada una de las cadenas que hemos hecho, hacemos un punto bajo en cada una de ellas. A ver. 1 y en la otra cadena 2. Y ahora vamos a hacer los 16 puntos de la otra pierna. Una vez que tenemos los 16 puntos de la segunda pierna, vamos a volver a hacer 2 puntos bajos en el otro lado de las cadenas. 1 y 2. Y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Esta sería la vuelta número 10, porque cada una de las piernas tienen 9 vueltas, entonces esta sería la 10. Ahora, desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 15, vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Vamos a marcar aquí el primer punto, para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Y como digo, desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 15, hacemos un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Ahora en la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y vamos a marcar el primero para que no se nos pierda. Y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Quedan 5 veces más. 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 3 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Al final de la vuelta 21 hacemos un punto deslizado, una cadena, y ahí ya podemos cortar la hebra. Y la escondemos. Ya estaría finalizado el pantalón. Ya solo nos queda hacerle la vuelta de abajo, pero eso ya se lo hacemos en otro momento. Vamos con las piernas. Entonces con el color piel empezamos haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego de las 5 cadenas nos vamos a regresar haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora 2 puntos bajos, uno en cada cadena. 1 y 2. Y en la última hacemos 4 puntos bajos juntos. Ahí mismo los 4. 1, 2, 3 y 4. Así ya podemos girar hacia el otro lado. Y ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena. 1 y 2. Y en la última cadena hacemos un aumento. Y terminamos con un total de 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 7, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12, desde la 2 hasta la 7. Una vez que llegamos a la vuelta número 7, vamos a recorrer un punto o dos, a vosotros cada uno el que os haga falta. Tenemos que empezar a hacer la parte del talón, vamos a tejer por esta parte de detrás. Entonces vamos a recorrer 1 o 2 puntos para que nos quede bien centradito, desde aquí hasta aquí. Entonces en mi caso he dicho un punto, voy a recorrer 2, voy a venir hasta aquí. Es que dependiendo de la tensión que se le dé, pues a lo mejor el mismo muñeco es un punto o 2. Entonces yo aquí tenía apuntado recorrer un punto, pero en este caso me hacen falta 2. Ahí voy a recorrer 2 puntitos y ahora vamos a tejer por la parte de dentro, la parte de atrás. Vamos a saltar el primer punto, este que tenemos aquí. No hace falta que levantemos ninguna cadena para tejer por atrás, porque como vamos a saltar el primer punto no hace falta. A partir del siguiente vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente punto lo vamos a saltar y en el siguiente hacemos un punto bajo.
Entonces tenemos en la vuelta número 8 6 puntos. Vamos a girar, no hace falta que levantemos cadena tampoco. Saltamos el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Terminamos la vuelta 9 con un total de 4 puntos. Volvemos a girar, no hace falta que levantemos cadena. Saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Saltamos el siguiente punto y en el último otro punto bajo. En la vuelta número 10 terminamos con un total de 2 puntos. Aquí en esta esquinita tenemos 2. Ahora sí que vamos a hacer una cadena, giramos y ahora vamos a sacar alrededor del tejido 10 puntos bajos. Los vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí atrás tenemos 2. Entonces ya vamos a coger y hacer 2. 1 y 2. Ahora aquí en el lateral vamos a sacar otros 2. Por ahí nos vamos metiendo, donde más o menos veamos, hacemos 2. A ver, voy a meter aquí. 1 y un poquito más adelante otro. 2. Ahora por la parte de delante vamos a hacer 4. Por ahí nos metemos, donde veamos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en el otro lateral hacemos otros 2. Por ahí, donde veamos, nos vamos a meter 1 y 2. Y terminamos la vuelta número 11 con 10 puntos. Ahora vamos a tomar un alambre para articular el muñeco. Yo he cortado un alambre de más o menos unos 25-27 centímetros de largo, luego seguro que me sobra y le tengo que cortar, pero bueno, más o menos. Vamos a doblar la parte de abajo del alambre, bueno, una de las partes del alambre la vamos a doblar, a ver si lo puedo enseñar bien, así, haciendo la forma del pie. Le vais tomando la medida, ¿vale? Para que no sea demasiado ancho y que después se pueda meter bien ahí dentro. Y le vamos a poner un poquito de cinta a esto. Y una vez que lo tenemos con la cinta, lo vamos a meter dentro del pie. Ahí. Y ya podéis rellenar un poquito el pie. Vamos a colocarlo bien. Ay, perdón. Vamos a colocarlo bien, esta parte de atrás, que se... Ah, ahí está. Y entonces íbamos en la vuelta número 11 con 10 puntos bajos, porque habíamos sacado alrededor 10 puntos bajos, y vamos a hacer desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 27, un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Y vais rellenando un poquito el pie según os haga falta. Entonces desde la 12 hasta la 27, un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Una vez que llegamos a la vuelta número 27, en la primera pierna, que ya la tengo aquí, hacemos una cadena y ya rematamos, ya podéis cortar la hebra. En la segunda pierna también vamos a cortar la hebra, pero sin rematar, ¿vale? Tiramos así un poquito la hebra para que no se nos deshaga el punto. Vamos a cortar. Ahí, lo dejamos así para que no se nos deshaga el punto. Y ahora... voy a poner así amplia la cámara para que se vea bien. Ahora vamos a colocarle el pantalón en las piernas por la parte de arriba, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la segunda pierna que hemos tejido, que es esta, que está cortada la hebra pero está sin rematar, esa tiene que quedar a nuestra derecha pero con los pies así, hacia allá, porque luego empezaremos a tejer desde aquí uniendo con la otra. Entonces, la segunda que hemos hecho con el pie mirando hacia allá, así como lo veis, tiene que quedar a nuestra derecha. Entonces vamos a colocar el pantalón, a ver un segundo, que me salgo de cámara porque está muy grande el alambre. Vamos a colocar el pantalón así, metiéndolo en la piernita, y vamos a colocar el otro también así por debajo, y metiéndolo en la piernita. Ahora vamos a traer hacia adelante. Podemos bajar el pantalón todo lo que queráis, ¿vale? Podemos, no sé cómo se dirá en vuestro país, remangarlo o... y ahí lo vamos a bajar. Parece que está difícil, pero bueno,
solamente así, hay que doblarlo un poquito para que nos dé para tejer ahí unas vueltas y después ya lo vamos subiendo. Vamos a traer hacia adelante la hebra con cuidado, la hebra que habíamos cortado y que no habíamos rematado. Yo voy a traer hacia adelante también la otra para luego irlo escondiendo, ahí. Y así. Y ahora con los pies bien parejitos hacia el mismo lugar, vamos a seguir tejiendo y vamos a empezar con la unión de piernas. Yo espero que esto no se os dificulte, sino con paciencia, ¿vale? Solamente lleváis el pantalón hacia abajo para que os sea lo más fácil posible tejer. Y vamos a volver a engancharnos aquí, donde estábamos. Ahí está. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos a esta mitad interior, a esta mitad interior del muslo para unirnos con con la otra pierna, perdón. Como hemos cortado la hebra, cuando lleguéis al final de vuestra hebra, vosotros vais tejiendo normal, cuando lleguéis al final de vuestra hebra, os volvéis a enganchar con la misma como cuando se os termina el hilo, ¿vale? Igual que cuando se nos termina el ovillo, nos volvemos a unir con el mismo color y ya está. Entonces solamente vamos haciendo puntos bajos hasta llegar a la mitad interior de ese muslo. Una vez que llegamos a la mitad interior vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a unir en la siguiente pierna, en la de aquí, dejándolo así bien parejito, en el punto que vosotros creáis que está más parejo. Vamos jugando con el hilo hacia adelante y hacia detrás de los alambres. Esta parte quizás sea la más complicada, no porque sea difícil, sino porque es un poquito incómodo de tejer, pero son solamente unas vueltas, ¿vale? Un poquito de paciencia y ya está. Ahí lo vamos a unir haciendo un punto bajo y lo que vamos a hacer son los 10 puntos bajos que tiene la pierna. Yo aquí ya me quedo sin hebra, así que lo voy a unir tomando más hebra. Y ya tenía un punto bajo donde me he unido, aquí tengo otro, ya van 2. ¿Vale? Y vamos alrededor de la pierna haciendo los 10. 3. Una vez que tenemos los 10 puntos bajos de la pierna, vamos a hacer 2 puntos bajos en las cadenas, uno en cada una de las cadenas. Entonces, aquí uno. En la siguiente cadena otro y de nuevo en esta otra pierna vamos a hacer los 10 puntos bajos que hay alrededor. Después de los 10 puntos bajos de la siguiente pierna, de nuevo volvemos a hacer 2 puntos bajos en el otro lado de las cadenas. Ahí tenemos uno y en la otra cadena otro. A ver si la puedo tomar. Ahí está. Y terminamos en esta vuelta número 1, volvemos a nombrar las vueltas desde la número 1 porque aquí ya es la unión del cuerpo, con un total de 24 puntos. Ahora vamos a doblar estos alambres para que no nos estén aquí molestando, cuantas menos cosas tengamos por el medio mejor. Así los doblamos hacia el medio y le ponemos un poquito de cinta a los alambres, ahí para que se queden bien pegaditos. Y ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. Vamos a marcar el primer punto para que no se nos pierda el inicio. Y una cosilla os digo, si ahora cuando vayáis tejiendo las vueltas os dais cuenta de que tenéis 23 o 25, que no os ha cuadrado bien por lo que sea, porque estamos tejiendo en un lugar así demasiado apretadito y a lo mejor pues nos comemos un punto, ¿vale? No os preocupéis, no vayáis a deshacer el tejido, hacéis un aumento o una disminución, lo que os haga falta para tener los 24 puntos y no pasa nada, ¿eh? Porque el pantalón ya luego no se puede quitar, ya veis, por eso se lo hemos puesto así, porque es muy difícil poner por los pies, entonces como no se lo vamos a quitar, nadie le va a notar que le falta o le sobra un punto o que habéis hecho una corrección. Entonces ahora, si al tejer, dar la vuelta entera, os dais cuenta de que os han quedado 23 puntos, pues ahí donde vosotros veáis en la siguiente vuelta le hacéis un aumento para tener los 24
y ahí seguís hasta la vuelta número 8, ¿vale? Tampoco os preocupéis por eso, que no pasa nada. Entonces, bueno, pues nos vemos en la vuelta número 8 con un total de 24 puntos. Aquí estamos en la vuelta número 8, vais rellenando el tejido según os haga falta y ahora vamos a cambiar ya al color mostaza, al color de la camisa. Entonces el último punto de la vuelta número 8 lo vamos a cerrar con el color mostaza, así. Y ahora desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los que tenemos, que son un total de 24. Desde la 9 hasta las 17 un punto en cada punto de los 24 con el color mostaza. Después de la vuelta número 17 ya vais rellenando, ¿vale?, lo que os haga falta y ya le podéis colocar el pantalón en su lugar. Entonces solamente se lo vais subiendo. Ahí, si queréis os podéis ayudar con algún ganchito, que vaya la entrepierna bien pegadita para que el pantalón le quede así como cortito, ¿vale? Un poquito viéndose los tobillos, parte de la pierna. Entonces ahí se lo colocáis en su sitio y ahora empezaríamos ya con la unión de brazos. Entonces eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, así es como vamos, ya tenemos casi todo el cuerpo hecho y el pantalón, entonces vamos muy bien para ser el primer vídeo. Y bueno, pues lo que digo, siempre si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que me lo hagáis saber en los comentarios. Y si queréis seguirme por alguna de mis redes sociales os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y pues por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook y bueno, pues por ahí también podemos hablar. A veces hago también alguna encuesta de cuáles son los siguientes personajes que vamos a hacer y vosotros participáis. Y suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo y así pues no tenéis que estar tan pendientes de si he subido o no he subido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!